nosotros practicamos. Cuando hacemos Tai Chi, Qigong, so now we welcome Professor. Thank you, Professor. Thank you. Okay. Bueno, vuelvo a hacer la introducción. El doctor Leung hace más de 30 años que investiga la energía humana y hace emisión de energía. Si alguno quiere ver sus videos, les recomiendo meterse en su página de Facebook, que se llama Qi. U de eso, y latina. Qi es un término colectivo para hablar de energía. Qi H Research International. Lo voy a anotar ahora. Y ahí él subió un montón de videos, también tiene videos en YouTube, hace mucho tiempo que ya lo subió. Puede ver desde sus movimientos a casos clínicos, publicó todo. Casos terapéuticos que tuvo con distintas enfermedades, tratándolo solamente con ejercicio o con emisión de energía. ¿Por qué a mí me apasionó tanto lo que él hace? Porque a veces uno habla de Qigong y te vas a un terapeuta y te dice, yo te voy a hacer eso. Y otra vez te deja en ese lugar de ser el paciente, y funciona o no. Pero él enseña el movimiento. Entonces, vos sos tu propio terapeuta. Y eso está buenísimo porque, bueno, lo estoy diciendo en un ámbito donde es totalmente válido decir que está bueno que nosotros nos hagamos responsables de nuestra salud y dejar de pensar, que el médico me sabe ese dolor. No es el médico el que te lo tiene. El médico te puede ayudar, sí, pero no es el que te lo tiene que sacar, lo tiene que sacar uno. Y acá entra en escena todo lo que podemos hacer nosotros desde nuestro rol con nosotros mismos, nuestro cuerpo como instrumento, cuerpo y mente. Y además de eso, tiene más de 60 años de artes marciales encima. Él desde los 10 años que practica artes marciales tiene 71. Así que nos vamos a mostrar, I'm talking about you, Professor. Oh, that's elements. Oh, you want to erase it? Yeah, Okay. It's okay. Saquen la foto. Bueno, alguien se pasa la foto. Good. Bueno, es parte del recambio, ¿no? Okay, so, yeah, is this later? Yes. Yeah. Bien, ahora lo que va a mostrar es, va a explicar cosas que tienen que ver con el movimiento. ¿Sí? Insisto que todo lo que es teórico y el origen, el macrocosmos, cómo nos juntamos, todo eso se va a hablar mañana, 10:30 de la mañana domingo. Nada de andar domingueando, nos dominguemos todos acá mañana con el maestro. Va a estar muy bueno. Entonces se va a hablar de distintas facetas de los movimientos. El Tai Chi Bu, el Tai Chi Gong y el Tai Chi Chuan. Chuan ya tiene que ver con la parte marcial. Si cuando alguien me dice, yo hago Tai Chi Chuan, y te dice que hace despacito, también. Y lo que a mí me gusta de esto es que justamente él va a un punto en común, donde todo era un tronco originario. Si se fue a los primeros registros, a las primeras escrituras, lo que había en cañas de bambú, tallado en piedra, tallado en huesos, y en esos primeros hallazgos, ¿de dónde eran los primeros registros de estos movimientos y prácticas? Por eso es que se evita todo ese teléfono descompuesto que pasó en generaciones, y también se evita esa interpretación de yo hago este estilo, yo hago tal otro. Él se va al movimiento. Y cómo ese movimiento gatilla en uno ese estímulo para que uno mismo vaya sanando. Entonces, él va a hablar del estudio de los movimientos y cómo el Tai Chi Bu tiene que ver con esa danza, lo que pudieron hacer con Tui, y a la vez el Tai Chi Gong, que es el Jin Chi Su, que ahí tienen la palabra arriba, para que se vayan asimilando algunos términos chinos, que tiene que ver con la parte de la autosanación, y el Tai Chi Chuan, que fue lo último que vieron, que también tiene una implicancia en la salud por el tema de la médula ósea, pero tiene que ver con la autodefensa. Okay. Right, thank you for inviting me. It's my honor and humbleness to be here. Bueno, gracias por invitarme, es su honor y se siente honrado y humilde de estar aquí. We've been very busy for the last 1 month. We've been traveling around different universities and different counties to try to share cultural exchange. Y venimos de gira, venimos viajando hace un rato, hace un mes, entre universidades
congresos, talleres, distintas provincias, así que está conociendo mucho de Argentina. Obviously, the topic is energy. We're all here for the word energy, yeah? But energy can be approached from very different angles, depending on the culture and depending on the educational and the background. Y por supuesto, el tema que nos convoca es la energía, ¿no? Pero hay distintas formas de trabajar la energía que depende de distintas culturas. Por más que la energía sea la misma para todas, y es un lenguaje universal, cada cultura tiene su propio trabajo y su manera de aplicarlo, y eso lo hace distinto. Here tonight, I'm just going to do the movements because we only got about half an hour, so I'll just do a few. But tomorrow, we have 2 hours in the morning, so we can go into the details of energy, quantum medicines, right? The quantum medicine, obviously, is energy of self-healing, because we're here, we all want to be out and self-healed, yeah? But how? So these are very important. Energy of self-healing in other state of consciousness. Entonces, hoy va a mostrar algunos de los movimientos porque queda media hora y me están recalcando que le saqué minutos en esa sencilla frase. Y por otro lado, decir que mañana va a profundizar sobre lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Más que nada porque cuando uno habla de energía y movimientos está tocando algo que tiene que ver con la salud, porque esto tiene implicancias en la salud de uno. Entonces es lo que le llama es la medicina cuántica, porque está conectando macrocosmos con microcosmos. ¿Sí? Y no solamente es eso, sino que también es la autosanación a través del cambio o de las alternancias de los estados de conciencia. Since we're all doctors here, so I approach the energy work from medical point of view. Dr. Willis, a very good student, she has already given you a lot of background, so I don't want to repeat it. Bueno, obviamente no quiere repetir lo que yo ya dije, sabe que hice una especie de recorridos y de resumen, dice que soy buen estudiante. So, now we'll go straight into movement now, yeah? So all the movement you have done just now, but can we do a bit better? What are they for? How do they trigger our self-healing ability of human mind and body? Bien, entonces acabo de mover estos movimientos, ¿sí? Acá, I said to them, this is a warming up. I know, that's okay. Okay. Y entonces dice, podemos hacer un poco mejor qué significan estos movimientos, para qué los hacemos y cómo van a llegar estos movimientos a gatillar esa capacidad que tiene el cuerpo de autosanar. Good. Okay, so now, what, if you have looked at it, is we have 3 different type of movements. So one movement can be of various different objectives. What is your objective of your movement? Y como ven, hay distintas formas de hacer el movimiento, pero todos los movimientos tienen un objetivo diferente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que uno está entrenando cuando entrena esos movimientos? Okay, let's go. Okay, I'll speak in English and you can just translate. Entonces él va a hablar en inglés y yo traduzco directamente. Okay, now, I think if sit there, because they are standing up, you have movement, it's standing up, you have movement, it's sitting down. A lot of my patients can't even sit down, lying on the floor. So it's all good, they're all movements. Y para moverse no siempre es necesario estar de pie, también uno puede hacer un montón de movimientos sentados. Muchos de sus pacientes ni siquiera pueden estar de pie. Así que muchas cosas los podemos observar o hacer como ejemplo desde el lugar donde están. Y sobre todo para que también lo puedan observar. Okay, now very important that in the ancient Chinese we have 5,000 years of records. So as the research fellows, as the professors in medical university, I would share the information to you. Y él tiene muchos, la medicina china tiene muchos registros de todas estas prácticas y los lugares donde él suele enseñar es en universidades a médicos, ¿sí? Pero bueno, gracias a este contacto y este vínculo que tenemos la suerte de tenerlo en ámbitos que no son dentro de una universidad o dentro de una facultad. Lo va a compartir con nosotros. Okay, now sit there, right? Yeah,
make sure that your elbows not hitting each other. That's fine, fits in the front if you want. So we're not moving that much. Es decir, permanezcamos sentados y pueden ver los movimientos que hacen, pero que tomen algo de distancia, cosa que puedan extender los codos por lo menos. Digamos, si quieren que hacen una adelante también. So back when it comes to the front. Y la silla que está ahí acá, quieren venir acá adelante, no hay ningún problema. No se acabaron ahora. Eso no lo voy a hacer. Now, that's why we call Wuchi and Tai Chi. Everybody heard about Tai Chi. How many of you heard about Wuchi? Bueno, dice que hay dos términos que se utilizan, uno es Wuji y otro es Tai Chi. ¿Cuántos de ustedes escucharon Tai Chi, la palabra Tai Chi? ¿Cuántos de ustedes escucharon Wuji? Acá. Ok. Now, Wuchi, tomorrow I'll go into Mañana voy en detalle, sí, con todo esto, obviamente. Okay. Wuchi gives birth to Tai Chi. El Wuji dio origen al Tai Chi. Tai Chi gives birth to Eri, Y el Tai Chi two opposites. dio el origen a los dos opuestos, al uno y al dos. Eri gives birth to Xishan, which is the extreme, the turning. Y el Erji le dio el origen al movimiento, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos como ese símbolo que viene con el ojito de pez, ese símbolo de Yin, pero ya con las dos esferas pequeñitas adentro. Eso significa que hay un movimiento. And then Xishan gives birth to Pakwa, which is the direction. Y ese movimiento dio origen a todo lo que vino después, al Pakwa. And the Pakwa gives birth to everything. Y de la combinación del Pakwa, que son unas líneas, ¿sí? Que combinadas dan un montón de dan exponencialmente 8, 64 y así hasta llegar a un determinado número que se supone que es el origen de todo, el origen de los elementos de la naturaleza, código binario, todos los seres. So now tomorrow I'll give it Eso in lo van a ver detail. mañana. Yeah, tomorrow I'll give it in detail. Okay. Mañana lo verán en detalle. Now, so very simple. From Wuchi, which is nothing, from nothing. Entonces, muy simple, desde el Wuji, bueno, me quedo acá. Desde el Wuji It's nothing, so it's es nothing. nada. But when you go Wuchi to Tai Chi is something. That's, remember that, okay? Entonces, desde el Wuji, que en nuestro castellano sería nada, pero quiero hacer algo no significa nada. Por ahí en los textos ve nada, pero no quiere decir nada. Quiere decir un estado de todo potencial. ¿Sí? Como un vacío, la palabra sería en realidad el vacío. Wu. Y después Tai Chi, que significa algo. Entonces, del vacío a algo. Okay. Yes, thank you. Now, the Ji is ultimate extreme. Ultimate extreme, yeah? Esa palabra Tai Chi, Ji, Ji, Ji-I. Ji, Ji, No, Ji, Ji. J-I. Ese está bien, o sea, dije bien, esto. Sorry. Ok, so Ji, vamos bien. Ji significa extremo. ¿Sí? Es el momento, yes. I know. Entonces, Ji, ese es el momento, ese es el punto de inflexión donde las cosas cambian. Ok. Now, when you do this, you have to push a little bit yourself. Entonces, cuando uno hace el Ji, tiene que como que forzarse un poquito, exigirse un poquito. It will be painful. Y duele un poquito. Why do we have to seek to pain? ¿Y por qué acudimos a ese dolorcito? Now, in the medical university now, we have pain therapy. Bueno, hay un montón de institutos y universidades que se dedican al estudio del dolor, ¿ok? What kind of pain? Pero ¿qué tipos de dolor? So there's a lot of more detail, but like I said, I'm not going to do it today, I'll do it tomorrow, yeah? Así que hay mucho detalle que obviamente va a compartir mañana. Hoy vamos a lo práctico. Okay, so now we are doing musculoskeletal pain because when you're training Qigong, we all know about Qigong, you heard about Qigong, yeah, energy. ¿Escucharon hablar del Qigong? Sí, sí. But can we do a bit better? Pero, ¿podemos hacer un poquito mejor? Esa es nuestra clase de cabecera. What is Qigong? ¿Qué es el Qigong? Okay, you do heard about Tai Chi Chuan, yeah? Escucharon hablar del Tai Chi Chuan, Can we do a bit better? pero también podemos hacer un poquito mejor. ¿Qué es ese Tai Chi? Tai Chi is a culture, Tai Chi es una cultura, so we have to go a little bit more. así que hay que tratar de ir un poquito más profundo. Okay, now, why is it we search the pain? ¿Y por qué buscamos el dolor? Volviendo al tema. Endorphin.
porque gatillamos en el cuerpo la liberación de endorfinas. Now, the endorphin, 5,000 years ago in China, we called it golden liquid. Y en textos antiguos, antes de encontrar el término endorfina, que es lo que es un terreno en común con nosotros, antes de que se llame así, se le llamaba el líquido de oro, golden liquid. Yeah, where did it come from? ¿Y de dónde venía? It come from earth tablet, like you in Chinese. Y venía de algo que se llamaba la tableta de oro. Yeah, today, of course, the pineal gland. Hoy sabemos que es la glándula hipófisis. Okay, yeah. Why is this so important? ¿Y por qué es tan importante? Because now we're talking about subconsciousness. Everybody talks about subconsciousness. Yeah? Es importante porque se conecta con el subconsciente. Todo el mundo habla del subconsciente. Can we do it a bit better? What is it? ¿Qué es? What is it? So we got stuck already. So that's why we have to understand the subconsciousness control the endocrine systems. Y por eso es importante saber que cuando hablamos del subconsciente, estamos en contacto con... Cuando hablamos del subconsciente, estamos hablando de la conexión que hay con el sistema nervioso autónomo, con el sistema endocrino. So in the university, when I teach, obviously we use the beta, the alpha, the theta, and the delta, the Cuando brainwave. enseña en la universidad, obviamente habla de los estados, lo que uno vería en un electroencefalograma, las ondas de beta, alfa, delta, a medida que se van ralentizando, van haciendo otras ondas. Entonces pasa de un estado de conciencia a un estado de despierto a dormido. Y en el interín, estado semi-intermedio, semi-despierto, semi-dormido. And because I teach doctors in the university, I can't just say that. You have to really let them feel something. Pero también, como estamos hablando, aunque él enseña en lugares donde está lleno de médicos, no alcanza solo con decirlo, hay que sentirlo también, hay que experimentarlo, no alcanza solo con saberlo. ¿Sabe? About you. About this doctor, oh, she's challenging me all the time, so I have to make Dice que yo lo desafío todo el tiempo. That's good. Students have to ask questions. Y está bien, los estudiantes tienen que preguntar cosas. Okay? Exactly. Because as a professor, a doctor, we inspire the students to be better. Y está bueno porque como profesores tienen que inspirar a los estudiantes a ser mejores. Okay? So now, if you feel the pain, don't worry, because you are trying to induce. Once the endorphin come out, it opens, we call the upper dantian, because remember, the upper dantian, the dantian, the lower dantian has been 5,000 years, but can we do a bit better? It is the endocrine systems. Bien, entonces ¿qué sucede? Cuando uno estimula el dolor, puntos de dolor o ejercicios que llevan al dolor, estimula la liberación de endorfinas, pero eso ya está hablando de que se estimuló algo que se llama tantien superior. En el cuerpo hay 3 zonas de tantien, descrito en los libros de Qigong y de medicina china antigua. Tantien superior, tantien medio, del cuello hasta el diafragma, y tantien inferior del diafragma hacia abajo. Pero, claro, en los libros parece de tantien y se ve un círculo de un color. Claramente no hay un círculo de un color, hay un montón de cosas en ese tantien, ya lo voy a explicar mañana con detalle, pero ese tantien a lo que está hablando es del sistema endocrino, está hablando de las distintas glándulas del cuerpo. Okay, now so this is internal traditional Chinese medicine, yeah? Esto es medicina interna china tradicional. So you have to understand we don't use any medication, Y hay que comprender que no se utiliza ninguna medicación, we don't even use needles, no se usan agujas, neither we use massage, doing that, tampoco masajes, all we use is the movements, so all the movements to how to trigger and open up our endocrine systems. lo que usamos es el movimiento para gatillar y estimular nuestro sistema endocrino a través del movimiento. Now, it's for you, maybe you have a lot of problem with your frozen shoulder these days, you've got frozen shoulder, a stiff neck, it's very stiff neck, a migraine. So this, in a minute, this exercise will help you, okay? Entonces va a dar un ejercicio que habitualmente sirve para la mayoría de la gente que tiene un problema de hombro congelado, ¿sí? O concretamente como en el escritorio, o tiene contractura cervical, dolores, cuello duro, o migraña, dolores de cabeza. This is a common thing because Es algo muy popular. we look at our computer, that's why the weight
trying to semi-spinal this. Como por ejemplo mirar la computadora, bueno, y el celular. Yeah. So now, if you find a pain, stop there because your body is telling you. Entonces, si encuentran un dolor intenso, ahí sí freno, porque es el cuerpo tratando de decir algo. I always teach my children, I said, don't listen to me. Don't listen to me. Y siempre nos dicen, no But you have escuchemos, to hear me out. pero esperemos que termine. What does that mean? ¿Y qué quiere decir? Don't listen to me because I can tell you a lot of rubbish. No significa que uno tenga que seguir exactamente lo que dice, porque podría estar diciendo cualquier cosa. Yeah? I can lie to you. Podría estar mintiendo, Your heart doesn't lie to you. pero nuestro corazón no nos miente a nosotros mismos. So hear me out first. Well, you got a brain, think about it, and then you understand. So find the middle. That's the truth. Entonces, entre lo que escuchan de él, más lo que su corazón les dice, encuentren en el medio, esa es la verdad. Okay? Right, don't push it too much, okay? But we do it a few times slowly, yeah? Okay. Vamos a hacer de a poquito, vamos a Just repetirlo por todos. relax, chill. No lo esfuercen demasiado, pero vamos a hacerlo. Okay. Now, just do the other part before sitting down. So just now we've done the whole body, so I'm not going to repeat myself. Put your finger out. Bueno, Finger. vamos a hacer de la parte de arriba, ¿sí? Con Now, la once you tensing it, now everybody said relaxing, yeah? How do you achieve relaxing? Entonces, siempre se habla, ¿no? De, bueno, relajar, pero ¿cómo yo sé que es un punto de relajación? Entonces, vamos a empezar con lo que es el principio del gimnasio, vamos a arrancar por el deporte. Entonces, vamos a hacer algo que tiene que ver con la tensión dinámica. You gotta relax the body, yeah? Cuando dicen relajar el cuerpo, There are 600 different strip of muscles. pero hay más de Which one you 600 gonna fibras relax? musculares, ¿cuál es la que voy a relajar? If you don't even know yourself which one, how are you going to train? Entonces, ¿cómo voy a entrenar si no sé cuál de todas esas tengo que relajar? So this is why it would help you to understand a little bit more, right, as we use medical science. Y por eso él sugiere que cuando uno trata de hacer estas prácticas, inclusive que trate de meterse un poco más en lo que es la medicina, porque esto ayuda a visualizar, a ver qué es lo que estoy moviendo, qué no, ese estímulo. Okay? Now you look at my finger. Now my finger, you're relaxing it. Yes? That's relaxed. Bien, entonces las manos Yes, obviamente agree. tienen el dedo relajado. Okay? Now, what about this? That's not relaxed, isn't it? No. True. Y eso no es relajado. Exactly. So, now, relaxing and not relaxed. Can we do it Y better? no relajado. G. Open it. Y ahora vamos a Come hacer on. sacar mi relajación y así nomás. Es respirar, eso es G. Hasta que duela. Respira al máximo, al máximo, al Until it máximo. hurts. Now, bend your wrist. Y ahora, una vez que Then you tengo los reach back. dedos al máximo, la muñeca. Right. La muñeca hacia atrás. And the finger tense. Mantengo los The finger dedos tense. Okay? tensionados. Now, your elbow go up. Y ahora levanto Come los on, codos, elbow go up. manteniendo los Arm dedos de face la mano down. arriba, la muñeca también. Elbow up again. A bit more. Y un poco más. Up. Sigo. No aflojen. Elbow Y los go dedos back. y la muñeca en Elbow el go codo. back. Y ahora Come on, tirando hacia open up. atrás. One. Sigo estirando las manos, la muñeca, Open the chest. That's it. abre el Two. pecho. Three. Sigo, no aflojen los dedos, no aflojen las muñecas. Traen las muñecas para atrás. And 5. Study of movement. Ese es el estudio del movimiento. Eso es tener en cuenta o concientizarse acerca de la relajación. Y el G, el máximo. Yeah. So you go. Más que el bonus. Yeah. So this is why it's very important that when you do a movement, you better understand what you're doing, because if you don't, it's a waste of time. Y por eso es importante que uno entienda qué está haciendo con el movimiento y para qué lo está haciendo. Porque si no, sencillamente está perdiendo tiempo. Now, for example, we just repeat the movement, just casual. ¿Alguien? Normal. Ahora vamos a hacerlo normalmente. Vamos a repetir un movimiento, pero normal. Like this, isn't it? Yeah? Like this, Así, isn't it? así, Like this. así Like this. y así. Yeah. Y actúa. Nothing. Y no pasó nada, o sea, está bien, me moví, pero no pueden comparar la sensación de uno con la anterior. But this is important, the movements. Pero es importante el movimiento. That's why Tai Chi Wu is like a dance. Just now, we see Dr. Willis and Tweed showing you the movements. Pero entonces una cosa es cuando uno lo hace como una danza, porque igual algo uno está haciendo, está entrenando otra cosa, otro cableado, ¿sí? Está
repitiendo movimientos para que eso quede en la memoria. Pero no es lo mismo que entrenar, depende de lo que uno esté entrenando. Una cosa es el Tai Chi Wu, que es como la danza, y otra cosa es el Tai Chi Chuan, y otra cosa es el Tai Chi Kung. Yeah, that's why just now, with this stretching is just simple English word stretching, yes? Y el Tai Chi Kung lo que está haciendo es un estiramiento. Estoy usando una palabra muy conocida por todos, que es estiramiento, stretching. 5,000 years ago we call Dao Yin Su. Y hace 5.000 años atrás se llamaba Dao Jin Su. Yeah. Manipulating. So what's Dao? Dao is manipulating. ¿Y qué significa Dao? Dao significa manipular. What are you ¿Y manipulating? qué estoy manipulando? You're manipulating your musculoskeletal system. Y estamos manipulando nuestro sistema musculoesquelético. Yin, inducing. Y Jin quiere decir inducir. So what are you inducing? ¿Qué estoy induciendo? Just now. Ahora. That's your endorphin. Las endorfinas. So we are trying to induce the hormones before, and that Neidan, that's for cell healing. Entonces lo que uno trata de inducir es la liberación de esas hormonas. Esas hormonas son el Neidan, por eso Neidan Dao. Todos estos movimientos, cuando uno ya liberó endorfina o para el dolor, ¿cómo lo hacemos? Sí, que hacemos melatonina, serotonina, todo eso, pero no, el dolor. Bueno, que son el analgésico natural del cuerpo, ¿sí? Todo eso, cuando ya se empieza a liberar, significa que ya están estimuladas, gracias, que ya están estimuladas las glándulas maestras. Eso significa que la hipófisis y la pineal, que ya llegó ese estímulo del movimiento, subió lo suficiente al sistema nervioso central para de ahí activar esas glándulas maestras, que después van a ir estimulando otras glándulas que están más abajo. Pero arranca por pineal y por hipófisis. Yes. Can we do it again? Vamos a hacerlo otra vez. Well, it's free medicine. Esto es por aquí. So you can do it every day at Y se home. puede hacer todos los días, Let's do 5-10 minutes for yourself. aunque sea 5 o 10 minutos cada uno. Okay? Don't be a chicken now. No se corren ahora. No sea gallina. Oh, we don't say that today, because today there is a very big football and it's a lot of chickens nearby. Digo, con el partido de River hay mucha gallina. Okay, now, don't stop. Push yourself. With a limit. No paren, ¿eh? No paren hasta que no digan. Right? A little bit more, yeah? Fingers. Come on. Extiendo Fingers. los dedos al máximo. Tense it. Now, before, Tenso. you have to tense before you relax, isn't it? Entonces hay que tensionar antes de And relajar. even young, you cannot just, oh, I'm relaxing. But you're working with muscle, so you have to tension of the muscle or contracting of the muscle before you relax. Entonces, si yo voy a trabajar con la relajación, no voy a salir de relajación a relajación, porque ahí no hay una diferencia y no hay un trabajo del yin y el yang. Entonces, uno está esa armonía para encontrar ese equilibrio medio, primero hay una tensión y después se trabaja la relajación. Yeah, just like now, I'm doing this, I'm relaxing. Relaxing. There's no tensioning, there's no opposites. Entonces, si no hay opuesto, no hay un trabajo. That's why it doesn't work, okay? The yin and yang principle. Tiene que ver con los principios del yin y el yang que explicará mañana. Okay, now, tensioning out, Entonces, vamos con la tensión. Esto se llama tensión dinámica. Ok, en los now. ejercicios. some more. And Sigo, continúo. wrist, come on, Y finger una vez tense, que ya llegue wrist al tense, máximo con los dedos, voy con la finger muñeca. tense, wrist tense. Come on, don't be Y chicken. luego sigo, Elbow go up, elbow go up. mantengo la muñeca Face presionada, down, los dedos come on. estirados, llevo Elbow los go dos up. hacia atrás. That's it. Now, if you're painful, you stop there, right? The rest you can carry on. Si alguno tiene mucho dolor, Open the chest, aguante, open the sí. elbow, back. That's it. Come Ahora on. llevo los Pull dos back hacia your wrist atrás. now. You forgot your wrist. Muñeca, no se olvide la muñeca. Fíjense, una cosa es la muñeca así y otra cosa es así. Higher elbow, Ahí, high up behind it. Yeah. One. Come on. voy hacia arriba, Come on. sigo, Three. empiezo los dedos, Four. toquen los dedos. Come on. Now, relax. Now, that's relaxation. Bien, esto es relajación. If you don't tense, how are you going to relax? Entonces, si no tensiono primero, ¿cómo voy a relajar? Eso es el chi. Okay, now, how much time we
we got that. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Alguien nos da una mano para eso? Ok, 10, 15 minutes. Okay, now, like I said, practice it, meet up more. That's it. Now you're yawning now. That's good. bueno, el bostezo es un buen síntoma, Yeah. Because the yawning is the subconscious movements. porque el bostezo ya es un movimiento subconsciente. That's it. Because if you look at me, open your mouth, you cannot yawn. Porque That's no se conscious siente por movement. confiado, sino por una carencia interna. But because you start yawning and your tears comes out, now these are signs that your mind has from consciousness drift into subconsciousness. Y eso es un signo de que la mente pasó de un estado consciente y que se va ralentizando esa onda de beta a otras ondas y va pasando a un estado más subconsciente. From the medical study is the brain waves start from beta to alpha and theta. Y si fuera desde el punto de vista médico, estaríamos evaluando las ondas cerebrales, beta, alfa, beta, gamma. Okay? Now, I'm going to tell you 10, 15 minutes. So what I'd like to see, show you a bit more, so you practice that. And tomorrow we can talk a bit more, yeah? Me parece que mañana, que practiquen esto esta mañana y que ahora vamos a hacer un poquito a mostrar algunos movimientos. Okay, now you can turn your camera on. Bueno, ahora pueden aprovechar y grabarlo. Yo recomiendo que lo graben And I'll do something for you. porque vamos a mostrar algo para ustedes. Please, can you stand there? Hold on. Oh, it's a bit more detail now, yeah? Así que ahora va a mostrar un poquito más de detalle. Puede ser más al centro. Now, I'm doing with the Qigong Hacia side. el centro, people are asking if you can go People can, to the yeah, center. if you want. Yeah. Bueno, lo que está diciendo es que se acerquen ustedes. Porque bueno, chichan, ¿no? Bueno, seguimos así, ok. Así me lo traje. You know Spanish. No, it's okay. I'm saying that we can. Okay. Now, I'm doing, why is it slow? Entonces, ¿por qué es lento And why is it fast? y por qué es rápido? Okay, yeah? Now, the slow is not as if, oh, we do it very slow. And it helps me be with health, okay? Yeah? My master tell me, okay, we do it slow, and then we can be healthy. Bien, lo está diciendo con un humor especial, que es que vaya despacio no quiere decir que porque ir despacio es ser saludable. Mi maestro me dijo que vaya despacio, entonces despacio porque está mejor. No pasa por ahí. El hacer movimientos despacio tiene que ver con otra cosa que vamos a explicar. Have you ever asked him, the guy in front of you, why you have to do slow? ¿Alguna vez le preguntaron a la persona que les dice, haciendo despacio el movimiento, por qué lo hacemos A despacio? movement, slow, and you can give health. Si un movimiento despacio puede darnos salud, So just in the minute you go across the road, stop the car, I'm crossing the road. So now my master tell me to move slowly, I'm crossing the road. And I'm healthy, I'll be very healthy. So slow, come on, wait. entiendo, ¿no? Estoy pisando la calle y digo a los otros, frenen, porque yo tengo que ir despacio, porque mi maestro me dijo que todo lo que tengo que hacer es despacio para estar en salud. Doesn't make sense, does it? No tiene sentido. True? Yeah? When you do slow, it's Shen Qi Su. 5,000 years ago, the word is moving of energy. Today, for Qigong. Bien, entonces lo que se hace lento, volviendo al ejemplo, ¿no? De que hay momentos donde no es necesario lento, porque uno se tiene que adaptar a la vida. Cuando hacen lento, cuando hacen lento, están hablando de movimientos de respiración. Lo que están entrenando es la respiración y la oxigenación del cuerpo, que hoy conocemos con el nombre de Qigong, pero antiguamente se llamaba Jin Qi Su, como esa palabra que viene arriba a la derecha. Okay? Yes, Now thank you. first, Dr. Willis already explained, so too quickly, you have to 9 joints. So that means every movement, I grip my toe, my ankle, my knees, my pelvis, my spine, my shoulders, my elbow, my wrist, and my fingers, yes? Entonces, ya lo vieron, yo ya lo expliqué, él está repasando que cada movimiento tiene el movimiento de las 9 articulaciones, Because mind and body, yes? porque es mente y cuerpo. Very good word, mind and body. Muy buena palabra, mente y cuerpo. How are you going to connect your mind with your body? Pero ¿cómo voy a conectar la mente con el cuerpo? Huh? No, look at me. Right, like this, yeah? Mirando y comparen. Okay. How much time we got? Okay. You do like this, right? You're looking everywhere.
Is that you call mind and body? No. Thank you. Bien, se entendió perfecto. You're not concentrating, are you? Se nota que no estaba concentrado en lo que hacía. So you can use the word meditation, because meditation is a highly focused concentration. Entonces, se podría usar inclusive la palabra meditación, porque la meditación es una focalización, una alta concentración focalizada. Now, so my concentration, I bring my toes, okay, La back, concentración se agarra de los move pies, my knees, abre las rodillas right, and from my ankle, y desde el back, talón se empuja right, hacia from arriba. here, open. My brain tell me to open shoulder joint, my Y abro elbow los joint, codos, right, and my wrist joint, and my finger, and then I'll relax. está relajando lo que hace con el cuerpo, ¿sí? So I had to take time for my brain, my mind to connect the ninth joint. Y a la mente le lleva un tiempo como conectar todo, pero a su vez el cuerpo, cuando le informa a la mente lo que sucede, también le lleva otro tiempo. Entonces uno, a través de esos movimientos lentos, también se da tiempo al cuerpo de ir registrando lo que está haciendo. Now in the medical side, it's the motor cortex, the motor neuron, and the neuron pathway. You can explain Listo, that. desde el punto de vista médico, ahora estamos hablando de la motoneuronal, el recorrido, cómo se cruzan la fibra, ¿no? Que es más largo decirlo que hacerlo. Yeah. And also because oxygen in the blood. Y el movimiento lo que significa también es oxígeno en el cuerpo. Now, I am 71 years old. Pero tiene I'm 71 not a young años. kid anymore. No es un niño joven. But I do look young, don't I? Yes, yes, yes. My wife hates it. My wife got wrinkles, but you can see my skin. Okay? My baby. Si pueden ver el antebrazo, Really? So lady, if you don't want wrinkle, do more of this. así que si no quieren tener arrugas en la piel, que empiecen a retirar un poquito de esto. And what we talk about, ¿Y de qué hablamos? oxygen. De oxígeno. You do not have enough oxygen, your cell dies. Yes? Si no tengo suficiente oxígeno, la célula se muere. And when your cell dies, yeah, it will wrinkle up. Y cuando la célula se muere, bueno, se desgasta la piel y otros tejidos. So that's why when you do slow, you have to have it's 3 levels of breathing, but I'm not going to go into it. It's just deep breathing. You can see how it connects. Entonces, cuando se hace despacio, está trabajando sobre niveles de respiración. Hay 3 niveles de respiración que hoy no va a decir en detalle, pero tiene que ver con eso. Hay como una postura, lo vamos cerrando, ¿sea? Le puse el micrófono para que escuchen cuando inspira y cuando exhala. Está haciendo con sonido para que se mueva. Okay? Yeah? Come on.
This is the slow part because you need a lot of oxygen into your bloodstream. Yes? Y esa es la parte lenta porque uno necesita llevar todo ese oxígeno al torrente sanguíneo. ¿Sí? Necesitamos todo el tiempo del mundo para oxigenar al máximo, para darle tiempo al alvéolo del intercambio gaseoso, que esté más tiempo en contacto con el oxígeno. Y ese tiempo de exhalación también, el hecho de que el empiece de exhalación le da más tiempo al alvéolo de estar en ese contacto. Eso oxigena la sangre de otra manera. So this is Sing Chi Su. Ellos el Jin Chi Su es el Qigong, pero solo cuando son Today what you call Qigong 5,000 years ago, the written record is called Sing Chi Su. Entonces, lo que hoy llamamos nosotros Qigong, hace 5.000 años atrás se llamaba Jin Chi Su. Sing means moving, Jin quiere decir movimiento, Chi energy, Chi, energía, Su skill. y Su es herramienta, es la capacidad. Looking at the skill that is move energy. Entonces, es la capacidad de mover la energía. But here, what are we moving? What kind of energy are we Pero acá, moving? ¿qué movemos? ¿Qué tipo de energía movemos? I get so many different energy. Hay tantas energías. They're not to say, oh yeah, I'm collecting energy. Oh yeah, you can't say that. There's so many energy out there. Entonces, habiendo tantas energías, son distintas las energías que uno trabaja de acuerdo a lo que está haciendo. No es cuestión de decir, bueno, yo colecto energía con todo lo que hay. This particular movement is oxygens. Este movimiento en particular lo que colecta es el oxígeno, porque no que el oxígeno viene del ambiente, si viene del macrocosmos. Now, 4 or 5 years ago when we had the COVID-19, remember? Yes. People cannot breathe. Bueno, hace mucho tiempo, en épocas de COVID, había mucho problema para respirar, ¿sí? I have students all over the world, they all phone me, so I just tell them to have more of this breathing. So tomorrow we explain detail, Y no okay? vienen a explicar en detalle, pero mucha gente lo llamaba, claramente por temas de distancias y de confinamiento, lo llamaban por teléfono y le preguntaban qué hacer. Okay, now, that's slow, but what about fast? Entonces él les explicaba esos movimientos para que puedan empezar a oxigenarse de otra manera. Bueno, ya hizo lento y ahora ya de rápido. Of course, if you slow, you get it fast, isn't Entonces, it? él, por una cuestión de principio de los opuestos, se algo lento y rápido. So, Dao Yin Su is manipulating the musculoskeletal system into infusing our natural body medicine, yeah? Entonces hablamos de que el Dao Jing Su tiene que ver con manipular las capas musculoesqueléticas para movimiento. So that means, right, stretching, Y eso es el estiramiento. yeah? But how was stretching actually help us? Pero ¿cómo ayuda el estiramiento? O ideal. ¿Eh? 10 minutos. 10 minutes? 5 minutes? ¿Ya pasaron o ya? No, faltan 10. 10 minutes. Oh, okay. Okay, so now stretching can be slow, isn't it? Yeah? Entonces el estiramiento puede ser lento, Very, very slow. Like this one, yeah? It can como be cuando very, está very slow. respirando. Slow stretch. Slow stretch, yeah? Puede ser despacio, ¿sí? What about that? That is also stretching, isn't it? Eso también es un Yes, estiramiento. that's Bien it. rápido. Fast. The same here. That's a fast stretch. Y eso es un estiramiento veloz. Why is this so ¿Y important? por qué es tan importante? I'll let you explain it in 6 months' time. Tomorrow and Hoy es algo al Okay. Claro, es lo que les comenté de la médula ósea. and the fascial Y connective la tissue. fascia también. Bien. Okay, yeah? Plus, one more level now of movement, study of movement, yeah? Pero va a incorporar algo más en lo que es el estudio del movimiento, otro nivel. Ladies, self-defense. Ladies, dice ladies porque es una preponderancia de mujeres, ¿no? Ligado a la autodefensa. Yeah? That is the typical internal training, Esto es el típico entrenamiento interno. right? Internal training gives you self-healing and also self-defense. Bueno, la gran cosa distintiva del entrenamiento interno es la capacidad de autosanación y a la vez, de 2 por 1, a la vez la capacidad de autodefensa. Okay? So that means each movement, if you know enough, it offers you more objectives. Y eso significa que en un movimiento, si uno sabe lo suficiente y de qué manera hacerlo y sabe la técnica, está incorporando un montón de cosas en un solo movimiento. Okay? Like
combing our hair. Como por ejemplo, peinarse el cabello. Esto es un escrito que estaban escribiendo. Esto es una oración de una escritura antigua que decía, hay que comenzar el día peinándose el cabello, lavándose la cara, como decía en un buen estiramiento. Do I look okay? Se ve bien. Yeah. Why? ¿Y por qué decía eso? ¿Por qué estaba Medical eso en side, texto? I think you explained already the Yes. medical side. But from the self-defense side, this, when you do it fast, this will stop. If people blunking you, you block it. So you move up here. See, you cannot see Claro, much. del lado de la defensa, este movimiento tan bello que uno ve como una danza, No. es un bloqueo. Y es decir, no, I punch you, I punch you. Bueno, who punch We you? can ask somebody, help us. Ok, sí, vamos, un voluntario, porque si no le pego yo a mi marido, no. Exactly. Yo me la pongo. Ok, Now, for example, okay? Now, Entonces, por ejemplo. yeah. Fine, si él fine. recibe, Now we need to si él recibe un impacto de alguien, ese movimiento que uno hace lentamente, pero por haberlo hecho muchas veces, repetidas veces, termina siendo un reflejo. Here. Por eso lo pasa a lo mejor. Y todos los días, That's it, yeah. Oh, say also. que hace algo que te va a pegar Now, más. if you punch, now, Entonces, this time now when you punch, block you. Here. Okay? Bueno, entonces esos movimientos están escondidos en el Tai Chi. Now this, opening. Now I can strike it here, or I can strike with this hand. Entonces depende de lo que suceda en el entorno, es utilizar esos movimientos como acto reflejo y con esa velocidad y con ese estiramiento, porque el estiramiento es lo que le va a dar la potencia. Gracias. Okay. Okay, so do one more then. Yes. Okay. Now from this one, Entonces, por ejemplo, ese que se ve tan bello, el barros. yeah. So it does now, Mhm. and this one, yeah. Okay. Bien. So this one can be a block. You block it. Eso es un you bloqueo. seize it. ¿Sí? Vean. Es eso. Adentro. The speed, that's all. You can do it slowly, and you can do it very fast. Entonces, lo pueden hacer lento o lo pueden hacer rápido. Right? Ladies, you can do it. Look, I'm 71 years old. I don't have big muscles. Entonces dice, todas las mujeres o gente de contextura pequeña pueden hacerlo. Él es un hombre mayor y no tiene tanto músculo. Pero sí. Yeah. We got ligaments. Y tiene ligamentos. You have ligaments. Nosotros también tenemos ligamentos. The stretching of the ligaments, isn't it? You Es just el better estiramiento de ligamentos. fast or slow. That's all you can do. Todo lo podemos hacer. Makes that movement a little bit more interesting. Pero vamos a hacer esos movimientos un poquito más interesantes. Yeah. So that's why the same movement. Now, if that's a block, Entonces, si este es un bloqueo, luego cuando estira, con la columna y todo, and now hit it. uno Right. es un bloqueo y el otro es una Now, ofensa. if he blocks this one, bring up his hand, and then I strike. Yeah. Entonces, de ese bloqueo, luego baja, abre y otra vez. So it's se- all movement. That's why we Son solo study movimientos. of movements. Es el estudio de los movimientos. Entonces, lo que comienza como una danza, que tiene que ver con un entrenamiento del cuerpo y con hacer un drill, un decantamiento, ¿sí? El movimiento para que eso en repetidas veces se comporte como un hábito y después salga como un acto reflejo, como una reacción espontánea. Esa danza después se convierte en un movimiento letal. Okay. Don't think we have time for spontaneous. Y bueno, no hay mucho tiempo para espontáneo, pero por ahí mañana, como se lucha. Because these are conscious movements. Porque estos son movimientos conscientes, volviendo al estudio de los movimientos, hay una parte que es consciente, que es lo que nosotros estamos entrenando y pensando, y hay otra parte que es una parte inconsciente, que es cuando el cuerpo desde adentro reacciona. Because tomorrow we have more time. I think we've got 2 hours. A 1 hora. 1.5 hours. Okay. Yes. So I can turn it into an animal. Entonces, en una sesión de Qigong, cuando el cuerpo hace una reacción inconsciente, dice que me va a transformar en un animal. Lo cual es verdad. Depende si esa es verdad. Depende del órgano que se está expresando o desbloqueando, el cuerpo hace como una especie de animal que tiene que ver con ese recorrido de los meridianos que les contaba hoy.
Entonces hay gente que hace como un ave, significa que hay algo umbilical del corazón. Hay gente que hace como un mono, que significa que hay algo de vasotanca, que tiene que ver con las preocupaciones. Bueno, ya hace un mes que vengo de evento, así que imagínense cómo estoy saltando. Y así, cada animal responde a un órgano diferente, y es como una limpieza de esos órganos que va haciendo. Y esto se repite en cualquier lado, en Argentina, en Australia, en Vietnam, en China, en Hong Kong, en donde sea, en Eslovaquia, porque es un mecanismo universal, tiene que ver con nuestros órganos vitales y con la energía del cuerpo. So spontaneous movements now. Y esos son los movimientos espontáneos. It's relating to your heart. Se relaciona al cuerpo y es absorber. This is why it's very important. You have to understand you're studying movements. There are various different types of levels. Entonces, es importante que cuando uno habla del estudio de los movimientos, ese mismo estudio de movimientos tiene distintas capas de profundidad y de información. Okay? Don't be frightened tomorrow. No se asusten mañana. She's an intelligent girl, okay, yeah? She's not going to make herself look like a fool, I'm sure. Bueno, dice, porque aquí viene una persona inteligente que no me voy a hacer pasar por, no voy a hacer papelón mañana, pero suceden cosas. Y bueno, a veces esto en un ambiente, en un ámbito terapéutico, sobre todo yo que soy psiquiatra, queda entre cuatro paredes, porque obviamente la terapia es un lugar íntimo, ¿sí? La gente está vulnerable si uno no va a mostrarles el video, y a veces mostrarlo en video hace que se saque de contexto y se preste más a la burla que a otra cosa, porque cuando algo no se comprende desde la ignorancia se dicen un montón de pavadas. Pero, dicho en un ámbito donde corresponde, donde la gente está interesada en aprender, bueno, yo ahí sí me animo y me expongo, y vamos a mostrar algo de lo que es la reacción espontánea. Okay. So we're medical doctors, so we know what we're talking about. Y So estamos hablando de medicina y los dos son mis doctores, así que estamos hablando de algo de correspondencia. see you tomorrow. Bueno,